Compartiré sobre el tema de la injusticia como un acto hecho por algunos seres humanos que esconden la verdad que necesita ser conocida. La injusticia es realizada por el ser injusto, el que no reconoce su culpabilidad, el que ama la maldad, el que obra mal, que actúa injustamente. Esa persona condena de manera equivocada a otra. También atestigua diciendo mentiras. Su moral es ofrecida por precio. Es alguien que pervierte, quebranta un pacto, un documento, un acuerdo que se ha efectuado de forma verbal o escrita. El que obra en injusticia es inmoral, deshonesto, protervo, o sea, un obstinado en hacer lo malo. Este ser no desea actuar limpiamente y se esconde tras la arrogancia. Es catalogado como un delincuente y criminal. Otra característica del practicante de la injusticia es que no le interesa decir la verdad y usa la violencia como escape a su mal obrar. Todo lo que dice lleva malicia y perversidad. Además, es alguien terco y despiadado. Suele ocuparse en generar pleitos y peleas. Es un especialista en poner en contra a los seguidores de una misma causa. Se apropia de forma ilegítima de lo que le corresponde a otro. Como su mente anda a oscuras, actúa sin escrúpulos, por eso hace trampa. Incluso aprueba lo falso, el fraude, el engaño. Es más, por su doble moral se desvía de lo correcto, no anda en el camino del bien. Fue así como en el relato bíblico del Génesis, en cuanto al homicidio perpetrado por Caín contra su hermano Abel, se usa la palabra castigo, diciendo que será grande su culpa, su iniquidad, su maldad, su injusticia. En efecto, el ejecutante de la injusticia crea la ofensa, dañando la integridad o vida de uno o más seres humanos. La injusticia es un acto punible, pues hacer un suceso ofensivo atenta contra la propuesta de paz y bienestar hecha por el Señor, quien está bien interesado en la justicia. Y además, un sentido colectivo en el que un ser es responsable por el mal que le ocurre a otros. A decir verdad, se habla de un individuo que quiere vivir sin ley, gusta de la anarquía, fomenta el desorden social. De modo que la desgracia o infortunio se pone de manifiesto en las maquinaciones de los malos contra los justos o personas que desean el bienestar individual, comunitario y para la humanidad. La injusticia es un desastre, una pandemia que le acontece a la existencia humana. En un sentido más profundo, la injusticia caracteriza el estilo de vida de la persona que no quiere una relación o no guarda reverencia personal por el Señor, quien es el creador de todo bien existente. Este estilo de vida en el ser humano se ha corrompido por su manera equivocada de ver el mundo en el que vive. Se deleita en causar dificultades y desgracias para otros, tramando, mintiendo y comportándose falsamente. La injusticia acarrea derramamiento de sangre y engaño. El practicante de la injusticia obra, habla, engendra, piensa, concibe, recoge, cosecha y ara maldad. Por todas esas actitudes dañinas, evita conocer al Señor. Es más, lo desafía. Ama una vida entregada a la violencia. Oprime a los justos, no paga sus deudas y tiende lazos para atrapar a los justos. El que comete injusticia, pronto sus días acabarán. Será atrapado en sus propios engaños. Tampoco habrá memoria de él. No se puede desconocer que el Señor es la medida para lo justo y lo injusto. Él es el patrón ético y moral a seguir. Se interesa por cada persona que desee convertirse en un seguidor de Él cuando ese seguidor tiene en cuenta sus palabras. Palabras pronunciadas por hombres y mujeres
que han hablado para llamar la atención sobre el comportamiento y la conducta de algunos seres humanos con respecto a su manera de actuar y la consecuencia que trae, tanto para el individuo como para la comunidad. Es sabido que si al Señor se le da el lugar que le corresponde en la mente humana, se evitarán las problemáticas que se viven hoy día, ya que la ausencia de conciencia acarrea desastre. O sea, hablar de injusticia es hablar de una oposición abierta al Señor. Así, las acciones injustas interhumanas afectan inmediatamente la relación del ser humano con el Señor, su Creador, y con su semejante. Por consiguiente, la injusticia puede entenderse como una vida sin pensar en el Señor, vivir en incredulidad, en la no esperanza y en la negación del amor. De ahí que tanto el sentimiento del no sentido de la vida, de la fatalidad de la historia, de la duda de sí mismo, como la culpa concreta, el daño social y los principios y valores equivocados hayan de ser referidos a la única razón, el sacar de la vida de cada persona al Señor. Donde quiera que el hombre se coloca como medida, por más que sepa que comete faltas, que está sometido a fallos y a impulsos fatales, que tropieza con la muerte, él lo explica todo natural, psicológica o sociológicamente. Llama la atención que la conducta agresiva es considerada como una función necesaria de la existencia humana para que en la lucha de todos contra todos y en el engranaje de la sociedad se pueda subsistir y sobrevivir. Pareciera que sobreviene o sucede una especie de mal concentrado y criminal. Ejemplo, un genocidio, un crimen de lesa humanidad. Eso se entiende y se explica a menudo como un mal, como una necesidad o un conflicto histórico, generando un sentimiento de impotencia que hace que la gente se experimente o se viva como supeditada al engranaje de este sistema. Así también en el ámbito personal se ve determinado la enfermedad, el sufrimiento, la frustración, la angustia, el fracaso y la muerte. En la esfera sociopolítica corresponde a eso la incapacidad para dominar los conflictos sociales y no poder andar en libertad y paz, así como la imposición rigurosa del poder. Todo esto motivado por las malas ideologías, produciendo la autoaniquilación de la humanidad. En todas las ideologías y religiones se buscan caminos para convivir con el mal y superarlo con una actitud de tolerancia y esfuerzo que no crean bienestar humano. Por eso, tanto en la sociedad como en la misma comunidad, pervive toda una fatal tergiversación moral de la injusticia, como la que se desenmascara en el Nuevo Testamento con la figura del fariseo. Esa vida exteriormente intachable del ciudadano que se justifica a sí mismo, que no tiene de qué acusarse, camuflando la impiedad que se expresa en el enjuiciamiento soberbio sobre los demás. De ahí que no se puede cerrar los ojos ante el círculo vicioso del mal, que conduce irresistiblemente a los seres humanos a la guerra, a la autodestrucción y a la muerte. Entonces, en medio de la maraña de la culpa de este mundo, tanto la humanidad como el individuo requieren dependencia total del Señor para evitar la injusticia. ¿Cuán necesario es para los seguidores del Señor examinar, partiendo de su fe, las tendencias sociológicas o las que surgen de grupos y, dado el caso, no complacerse con ellas? En resumidas cuentas, tanto la pretensión de ser algo que se es, como el negarse a ser aquello para lo que se es creado, son pensamientos que reposan en la mente de la gente,
Mientras tanto, el ser humano que favorece la idea de reverenciar al Señor pedirá constantemente la intervención de Él en su favor, en vez de dejarse cautivar por ideas contrarias y destructivas que afectan a la sociedad. Una alerta para tener en cuenta es el no querer prestarle atención a la parte espiritual en la persona. Esta desatención lo mantiene en su propia prisión, siendo arrastrado por la apatía y el no querer darse cuenta de lo que necesita hacer. De este modo, la exigencia de lo que no se da manifiesta la injusticia y la incredulidad de muy variadas formas y solo se superan aceptando la petición de convertirse en seres nuevos. A la luz de este mandato puede conocer y saber la persona lo que es la injusticia. Partiendo de esta comprensión, el significado de injusticia no puede, por consiguiente, presuponerse a partir del propio conocimiento humano, sino en un estado consciente que se llegará a estar ante el Señor. De modo que cada persona necesita asumir la responsabilidad de sus actos justos o injustos, sin que otro ser humano sea el responsable de la no ejecución de la adecuada moral que reposa en cada uno. Pero sí señalar que tanto para el individuo como para la sociedad es posible una vida en la fe, el amor y la esperanza que ofrece el Señor, siempre y cuando atienda a sus propuestas. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir este video. Gracias.